Amigos, amigas, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde quiera que nos ven? Antes que nada, les quiero pedir una disculpa porque el día de ayer, en plena transmisión, como dice el refrán, ¿qué creen? Pues se descompusieron, dicen vulgarmente, los equipos de momento. No quiero pensar mal, pero finalmente ya nos pudieron reparar para regresar a ustedes. Y lo que estábamos platicando el día de ayer pues, quedó inconcluso. Entonces, por respeto a la gente que nos ve, no, sino hoy en el transcurso de los días, y el tema me parece importante tocarlo, pues decidimos repetirlo ya con menos errores si es que hay, pero si no, pues tratando de darles un mejor servicio a ustedes. Esta videocolumna Héctor Joseph en la oscuridad, información que ilumina, tiene como objetivo fundamentalmente hacer conciencia de lo que viene pasando en el país. Y algo que ayer comentaba yo y que hoy lo repito, el hecho de que nosotros podamos opinar de los errores que se cometen, no es con el fin de atacar al propio presidente de la República o que estemos en contra de él. Yo les he dicho a muchas personas que se han acercado a mí preguntándome por qué veo los errores de Andrés Manuel. Y yo les he dicho con toda claridad que se trata de una crítica fraterna desde el punto de vista de que él entienda que hay gente que vemos lo que él dice hoy y también analizamos lo que dijo anteriormente. Y a veces no es que nosotros quieramos jugar un papel contradictorio a la lucha social. Lo hemos reconocido en estos micrófonos. Andrés Manuel López Obrador impulsó un proyecto de cambio desde el punto de vista de la participación de los que menos tienen. Pero también es cierto que en estas circunstancias ha habido algunos errores, si no de parte de él, es del equipo que está junto de él. Decía Lenin, toda claridad, el problema no es la línea, el problema son los cuadros. Y entonces, ¿de qué sirve que tenga una persona un conocimiento total de la línea y quien aplica los cuadros no lo hace de manera correcta? Nos llamó la atención el discurso del 20 de noviembre, porque precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador, de hecho, hace su discurso, pues me llama la atención en lo personal que no habla de los héroes populares, en este caso dieron su vida. Me estoy refiriendo a Emiliano Zapata y a Francisco Villa, que fueron los principales cabezas que impulsaron el cambio revolucionario a través de las armas, ¿no? Y lógico, con la participación, de alguna manera, de todos los campesinos. Quise tocar este tema porque analicen el discurso de Andrés Manuel López Obrador y regresamos a continuar platicando al respecto. Veamos el video de lo que habló Andrés Manuel el día 20 de noviembre, precisamente en la conmemoración de la Revolución Mexicana, una vez más. Una fecha histórica como el inicio de la Revolución Mexicana no puede pasar inadvertida. Un día como hoy, un hombre honesto, Francisco I. Madero, con ideales libertarios, llamó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. En el manifiesto fechado el 20 de noviembre de 1910, hay un párrafo que aclara el porqué de ese movimiento de transformación. Se lee: México está gobernado por una tiranía que ha pretendido justificarse a sí misma con los beneficios de la paz y de la prosperidad material, pero esa paz no descansa en el derecho, sino en la fuerza, y esa prosperidad solo beneficia a una minoría, no al pueblo ni a la nación. En efecto, el porfiriato es sinónimo
de esclavitud, de opresión, de oligarquía. La revolución maderista fue verdaderamente eficaz. En solo 6 meses, a partir del 20 de noviembre de 1910, cuando se llamó al pueblo a tomar las armas, en solo 6 meses se consumó el derrocamiento de Porfirio Díaz. Sin embargo, el arduo trabajo para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por iniciar. Desde su entrada triunfal a la Ciudad de México el 1 de junio de 1911 hasta su cobarde asesinato en la madrugada del 23 de febrero de 1913, el líder de la revolución y presidente de México, Francisco I. Madero, padeció de un angustioso vía crucis. El apóstol de nuestra democracia ha sido quizá el político más atacado y traicionado por hacer el bien en toda nuestra historia, al grado que José Vasconcelos llegó a decir que México no se merecía a Madero. Pero su sacrificio y el de 1 millón de mexicanos no fue en vano. Gracias a la revolución que se desató con más fuerza y profundidad luego de su asesinato, se aprobó la Constitución de 1917, que fue sin duda la más avanzada del mundo en cuanto a justicia social. En ella se estableció el derecho de los campesinos a la tierra, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, otras importantes prestaciones laborales, la educación pública, el dominio de la nación de los bienes públicos y de los recursos naturales, así como el rescate de la riqueza petrolera que estaba en manos de extranjeros. Vean, este es el discurso íntegro. Y a mí me llama la atención, en lo personal, me llama la atención que no hubo ni una mención para Emiliano Zapata y Francisco Villa, y mucho menos a los campesinos. La revolución no la hizo solo Francisco y Madero. Siempre hemos pensado que la lucha revolucionaria en México fue impulsada por los campesinos y caudillos de la revolución. Pero ¿qué pasó en el momento en que, por un desconocimiento teórico, no logran consolidar todo un proceso y un cambio social? Y me refiero exclusivamente al aspecto de quién cosecha los triunfos de la revolución. Y si somos reales, quien cosechó esto fue la pequeña burguesía, a la cual formaba parte tanto Francisco y Madero como Venustiano Carranza. Fíjense nada más, ha habido revoluciones que han dado un cambio totalmente radical y que de una u otra forma se han consolidado a través de los años en grandes potencias. Y me refiero específicamente a Rusia, antes la Unión de Repúblicas Socialistas, y me refiero también a la Revolución de China, el líder Mao Zedong. Como ejemplo les quiero decir, cuando se desarrolló la Revolución Rusia, Vladimir Ilich Lenin se preparó
a través del conocimiento del marxismo y de Engels. Era un personaje con mucha teoría, con mucho conocimiento político, un filósofo, y bueno, ahí están sus obras, ¿no? Todas las obras que escribió para que sirvieran como base fundamental, como cimiento fundamental hacia una revolución mundial. Alguien me podrá decir que finalmente no logró su objetivo porque muere Lenin y con el proceso de los que continuaron su labor, pues Rusia hasta hoy volvió a caer en el imperialismo de izquierda, entre comillas, que no tiene nada que ver con los ideales de Lenin. Lenin creó el partido bolchevique, que era la estructura fundamental para poder lograr el objetivo de un cambio social, con algo que no se tuvo en México. Los líderes Emiliano Zapata no tenían un conocimiento teórico de cómo hacer que ese cambio social, después de haber sido impulsado por los campesinos, pudiese ser hasta cierto punto el inicio precisamente de un cambio con un conocimiento. Lógicamente, dice un refrán, cada individuo lleva su sello de clic. ¿Cómo poderles decir a los de la clase media alta, caso de Francisco I. Madero y de Carranza, que cumplieran con los ideales de Zapata y de Villa? Fíjense nada más. ¿Quién fue Zapata? Un líder revolucionario que desde niño trabajó como peón y aparcero y recibió una educación básica. Zapata fue un destacado líder de los movimientos de campesinos durante la Revolución. Se opuso a las políticas agrarias de Porfirio Díaz, que desposeían a los campesinos humildes de sus tierras y las entregaban a grandes empresas. En respuesta a estas injusticias, Zapata organizó el movimiento Tierra y Libertad. Durante la Revolución, Zapata se mantuvo fiel a sus ideales de justicia y dio prioridad a las realizaciones efectivas con la participación de los campesinos. ¿Quién fue Francisco Villa? Francisco Villa, también conocido como Doroteo Arango, su nombre real era Doroteo Arango, pero todos lo conocen como Pancho Villa, era un campesino pobre, huérfano y con escasa formación académica. Estos personajes que no tenían una preparación fueron líderes de miles de campesinos. Ahora, ¿quién era Francisco I. Madero? Conocido como el apóstol de la democracia, un empresario, político y escritor mexicano. Fue hijo primogénito de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Recibió una esmerada educación en Francia y en Estados Unidos. Ahí la diferencia de cómo una lucha revolucionaria no logra ese cambio total y solamente se queda a medio. Cuando Zapata y Villa se dan cuenta que no les iba a cumplir Venciano Carranza, ¿qué creen que pasó? Ya lo sabemos. Mandan a asesinarlos. Zapata fue asesinado el 10 de abril en la hacienda de Chinameca, Morelos, por Jesús Guajardo. ¿Quién era Jesús Guajardo? Oficial del ejército carrancista. Incluso se habla de que el gobierno de Carranza lo ascendió a general después de asesinar a Zapata y como recompensa le regalaron 50,000 pesos de aquel entonces. Imagínense nada más. ¿Por qué no entonces tocar el tema de lo que como complemento debió haberse dicho en este discurso de Andrés Manuel López Obrador, día 20 de noviembre? No lo quise pasar por alto, porque creo que cuando alguien da un discurso a la nación, debe ser un discurso íntegro por la fecha en que estamos participando precisamente de un aniversario más de la. Me parece importante que Andrés Manuel López Obrador,
como presidente de México, debe hacer un discurso completo, tomar en cuenta que un solo hombre no puede hacer una. Los abuelos nos enseñaron siempre que un palo solo no arde. Y no podemos hablar de que Madero, a pesar de haberse conocido como el apóstol de la democracia, porque fue el que impulsó el sufragio efectivo no reelección, es ahí donde yo considero que Andrés Manuel López Obrador quiere dar la pauta desde el punto de vista de que Madero debe reconocerse como parte de que no aceptó la reelección. Bueno, duró muy poco en el poder, fue asesinado por los mismos que en ese momento ambicionaban la presidencia de la República. Historias más, historias menos, pero nuestro principal punto de hoy, la revolución o por campesinos y por los caudillos que en un momento dado se partieron, como dicen en el rancho, el queso en contra de los ejércitos que estaban prácticamente defendiendo a Porfirio Díaz y que hubo un sinnúmero de enfrentamientos entre el poder que manejó Porfirio Díaz y lo que los campesinos ya no querían. Estaban hartos del sufrimiento de los grandes hacendados, sobre todo de cómo eran despojados de sus tierras, cosa que no tenemos que olvidar. Por eso, amigos, creo que este mensaje va dirigido a todos los mexicanos y en este caso al presidente de la República, de que no debe soslayar desde el punto de vista que también los campesinos tienen derecho a ser recordados como una parte fundamental de lo que hoy vivimos. Un cambio que sin esta revolución no tuviéramos la constitución política que de alguna manera fue diseñada por los que pensaban y pudieron de una u otra forma crear las leyes necesarias y un cambio en México. Hoy estamos a punto precisamente de continuar ese cambio porque debemos ser claros. La izquierda ha avanzado en muchos países, pero cuando tiene el poder empiezan a cometer errores y esos errores no los decimos. Puede pasar lo que ha pasado en todos los países cuando hay un cambio social que se dice de izquierda. Llega a la derecha, simplemente los años que se utilizaron para ese cambio social quedan triturados, gastados, olvidados en esa que se conoce como la historia. Lo vimos en Argentina recientemente. 20 años de lucha de un movimiento de izquierda y que al final de cuentas, de la noche a la mañana, logra la ultraderecha el control total de Argentina. Como dicen en el rancho, no cometamos los errores para que el día de mañana no nos arrepienta. Amigos, gracias. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en Héctor Dios en la Oscuridad, información que ilumina.